El tener un lugar, una posición de honor es un privilegio. Y esa posición da poder para hacer muchas cosas muy buenas, de las cuales fuimos preparados desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero decirte qué significa honor. ¿Qué es honor? Honor significa ilustre, significa renombre, significa prestigio, significa notoriedad, significa buena reputación, significa una posición de distinción, significa un momento de gloria, un momento de éxito. El honor te da una posición, sí, una posición de honra, una posición de prestigio, una posición de renombre, una posición de éxito, de triunfo, de notoriedad. Es notable que tú eres un hombre de honor, una mujer de honor. El honor es importante en la Biblia. Sí, es importante en la Biblia. Honor es una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente. ¿Cumpliendo con qué? Con su deber y aún más, de acuerdo a una conducta virtuosa. La Biblia habla de honor. Por eso hablamos del honor. Para Dios el honor es importante. Es más, como hijos de Dios, Dios nos dio una posición de honor. Dice en la palabra de Dios que si tú eres hijo, tú eres luz de este mundo. Que si tú eres hijo, tú eres sal de la tierra. Que si tú eres hijo, eres templo del Espíritu Santo. Que si tú eres hijo, eres la perla de gran precio. Que si tú eres hijo, Él te ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios, para anunciar posiciones de honor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de un lugar donde no teníamos honor, donde en las tinieblas no vive ni puede vivir gente honorable, porque el honor es una cualidad moral. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Celebre a Dios por esto. Pero sabe una cosa, para que usted y yo tuviéramos un lugar de honor, para que usted y yo tuviéramos esa posición de sal de la tierra, de luz de este mundo, de pueblo adquirido por Dios, tuvo que haber un sacrificio. Ese lugar que Dios nos ha dado no fue un regalo, no se fue dado de la nada. Hubo un sacrificio. El sacrificio de Jesús es el que nos da la posición de hijos, de luz de este mundo, de sal de la tierra, de pueblo comprado por Dios a un precio de sangre. Hubo un sacrificio. Todo lugar de honor tiene un sacrificio. Hay un sacrificio detrás. Hay trabajo detrás. Hay servicio detrás. En la Biblia es tan importante el honor que lo deja muy bien recalcado. Vamos a ir Malaquías 1:6. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, te dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado? Menospreciar significa deshonrar. Menospreciar significa poco interés. Menospreciar significa indiferencia. Menospreciar significa no darle el lugar que le corresponde a Dios o a una persona, que le corresponde como autoridad. Padre, Dios es autoridad. Y aquí Él está preguntando. Los hombres preguntan: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué piensas que la mesa de Dios es despreciable? Cuando pensamos que la mesa de Dios es despreciable, cuando no queremos sacrificarnos por nada.
Cuando a mí me da igual ir a la iglesia y no ir. A mí me da igual darle 20 pesos que darle nada. A mí me da igual, menosprecias a Dios y le das de lo que te sobra. No hay sacrificio. Y hablo de todo: tiempo, vida, disposición para servir, disposición para amarle, disposición para darle. ¿En qué me has deshonrado? Dijo Dios. En que ofreces pan inmundo, en que lo que ofreces está incompleto, está inmundo, está sucio, porque es lo que sobra, lo que nadie comería, lo que nadie daría. Eso es lo que das y eso es lo que pones a mi mesa. Entonces, ¿Dios le importa la honra? Sí le importa la honra. ¿A Dios le importa que le honres? Sí le importa que lo honres. Dios quiere honra. Dios está pidiendo honra de los hombres. A Él le gusta que lo honre. La gente no entiende eso y por eso hace lo que quiere. Y como hace lo que quiere, después de que le va como le va por hacer lo que quiere, todavía deshonra a Dios diciendo: porque Dios lo permitiste. Dios quiere honra. Y sabe, Dios promete un lugar de honra a todos aquellos que le honran. Si tú quieres honra, tendrás que hacer algo: honrar a Dios. Si tú quieres un lugar de privilegio, si tú quieres un lugar de renombre, de prestigio, ¿sabe? Dios honra a los que le honran. Y yo creo que nadie sobre la tierra anhela que lo deshonren, que hablen mal de Él, que lo vituperen, que usen palabras deshonrosas para referirse a esa persona con deshonra. Nadie le gusta eso, ¿verdad? Dios planeó para el hombre desde el principio de los tiempos un lugar de honra. Creó el cielo y la tierra, hizo todo maravilloso y hermoso solo para que el hombre tuviera un lugar de honra. Hizo un paraíso. Él era el Señor. Adán era el Señor y Rey de ese paraíso. Él se enseñoreaba por sobre todas las cosas menos de Dios. ¿Puede entender que Dios ha planeado para ti un lugar de honor, de honra desde el principio de los tiempos? No nos salgamos del plan de Dios. Dios honra a los que le honran. Primera de Samuel 2:30. Solo de Dios procede la honra. Por tanto, dice Dios, el Dios de Israel: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová. Le está diciendo a un sacerdote. Ese sacerdote, ¿sabe? No fue de estorbo a sus hijos. El sacerdote Elí tenía hijos y no les fue de estorbo. Hay muchos padres hoy día que no les son de estorbo a los hijos. Los hijos enfrente de ti saltan, brincan, se pegan, se golpean, le dicen al otro de qué se va a morir, dicen groserías, se suben al altar, tiran sillas, hacen lo que quieren. ¿Y sabes qué? Tú como si nada. Le faltan el respeto a los maestros, en la escuela no los aguantan, y tú en tus laureles. Así estaba Elí. Dios le dijo a Elí: no tal haga que yo te honre con esos hijos que te mandan. Quizá tú estás haciendo bien las cosas, pero con los hijos que te mandan, no, Dios me libre. ¿Por qué? Porque van a hablar de ti y de mí por causa de tus hijos, que se están portando mal tus hijos. Yo no te voy a honrar. Nunca tal yo haga, dijo Dios. Dios honra a los que le honran, los pone en lo alto, en un lugar de prestigio, de privilegio, de estima. Pero a los que desprecian a Dios, su palabra, sus ordenanzas, sus leyes, su presencia, su casa, dice que los tienen poco. Si tú quieres un lugar de honor, bien haces. Solo de Dios procede el honor, solo de Dios procede la honra, de nadie más. Dice primero a los Corintios 29:12 que de Él procede la gloria, la honra y el honor. Así que la Biblia, la palabra de Dios, es la única que tiene autoridad moral para hablar del honor. Y ahí hay muchas historias de hombres y mujeres que se ganaron a pulso, a trabajo forzado quizá, un lugar de privilegio. Pero sus vidas son un antes y son un después, que se ganaron ese lugar de honor dado por Dios.
te voy a hablar de un jovencito, que este jovencito fue muy valiente, muy esforzado. A su corta edad tenía responsabilidades en su casa. David era el hijo más pequeño de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era un hombre importante en Israel. Dice la Biblia que él era anciano de Israel. Significa que temía a Dios, seguía los preceptos de Dios y era un hombre que trataba de dirigir y de caminar su vida conforme a los preceptos de Dios. Y sabe una cosa, estaba criando hijos y los estaba criando bien. Los estaba criando bien. Pero el más pequeño se distinguía por algo. El más pequeño, dice la historia, que él apacentaba el rebaño de las ovejas de su padre. Y esa actividad a David lo había distinguido de todos sus demás hermanos. Yo no sé cuál sea la actividad que tú tengas hoy, pero te quiero hacer una pregunta. En la actividad que estás o que haces, ¿te distingues? Si eres maestro, profesor, si eres ama de casa, si tienes una empresa, si eres contador, administrador, si eres estudiante, ¿te distingues? Hay algo en ti que ante los ojos de muchos es notorio que eres excelente. David tenía muchos hermanos. Él era el más pequeño, pero de ninguno se dice que apacentaba ovejas. Hacía algo notorio, algo que lo hacía excelente, que lo hacía ilustre más que sus hermanos, como Jabes. En esa época, en la época que te voy a contar de David, reinaba en Israel un rey, el rey Saúl. El rey Saúl había hecho lo malo delante de Dios, había desobedecido a Dios. Y dice la historia que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Y dice que un espíritu malo lo atormentaba a ese rey. Cuando te alejas de Dios, un espíritu malo puede venir a atormentarte. El Espíritu de Dios se alejó de Saúl y dice que un espíritu malo lo atormentaba. Por supuesto, cuando tú te alejas de Dios, te empieza a atormentar la vanidad, te empieza a atormentar el ego, te empieza a atormentar la mentira, te empieza a atormentar el porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, te empieza a atormentar muchas tonterías. Así empezó Saúl. Le empezó a atormentar un espíritu malo. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice Primera de Samuel 16:14 que los criados de Saúl le dieron un consejo a Saúl. Oye, le dijeron, rey, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando, mi rey. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Qué hermoso cómo están definiendo a David. Es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. No le dijo, el que sabe tocar muy bonito el arpa, el que es valiente y vigoroso. Esas cualidades de David, a Saúl lo prendieron. A Saúl hicieron que él mandara llamar a David, pero David estaba haciendo algo. David estaba sirviendo. Diga conmigo, sirviendo. David estaba sirviendo a su padre. Mándame traer a ese David, hijo de Isaí, que está apacentando las ovejas. Un lugar de honra se gana sirviendo. Y Saúl envió los mensajeros a Isaí diciendo, envíame a tu David, tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Qué hizo el papá? Y tomó Isaí un
asno cargado de pan. Al rey se le da lo mejor. Al rey se le da lo mejor. Al rey no se le da pan inmundo. Al rey no se le dan las obras. A un rey no se lo menosprecia. A un rey se le distingue. Y dice que Isaí, su padre, tomó un asno cargado de pan. No sé si le mandó 500, si le mandó para todos sus criados, todo el palacio, no lo sé, pero lo cargó de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Isaí sabía que Dios honra a los que le honran, y si tú honras al Rey de Reyes, estoy segura esta mañana que Dios te honrará a ti. Eso no me cabe duda. Por eso cada vez que yo hago algo estoy segura que Dios me va a pagar, y me va a pagar bien, porque estoy honrándolo a Él. Ahora, si tú haces las cosas por hacerlas, estás perdiendo el tiempo. Yo te invito que todo lo que hagas, lo hagas honrando a tu Dios, porque Él te va a honrar a ti. David, de ser un pastor de ovejas, se fue el señorón a trabajar al palacio del rey. Lo que le llevó al palacio fue el extra. Tocaba el arpa. Todo lo que hagas, Dios lo usará para Él. Todo. Así que trata de hacerlo excelentemente bien. ¿Qué negocio tenía tocando el arpa? Era excelente. Quería dar más de lo que podía dar, porque él no se consideraba un siervo inútil. Un siervo inútil es aquel que da lo que debe de dar, pero un siervo útil es aquel que da más de lo que debe dar. Así que si queremos llegar a siervos inútiles, pues solamente hagas lo que debes de hacer. Pero si quieres ser un siervo útil, tienes que hacer más de lo que debes hacer. David hacía más de lo que debía hacer. Adoraba a Dios con el arpa. ¿Qué lo llevó al palacio? El arpa, el extra. ¿Qué es lo que estás haciendo tú para que el mismo Dios te lleve a vivir al palacio? ¿Qué es lo que estás haciendo tú de extra para que Dios fije su mirada en ti y te traslade a una posición de honor, de prestigio, de renombre? David sabía tocar el arpa excelente, pero había cualidades en él. Para tocar el arpa, David tuvo que ser muy diligente. No caminaba en santidad 2 días y 5 días se olvidaba de la santidad. Cualidades con las cuales David trabajaba: que era valiente, que era un hombre de guerra, que era vigoroso, que sabe qué significa eso, fuerte, muy valiente. Enfrentaba los desafíos, no le corría los desafíos. Mucha gente corre ante los desafíos. Ay, no, es que yo no puedo. Ay, no, es que eso es muy difícil, no va conmigo, es que a mí no me queda. Aquí hay un libro entero que no habla a los pastores solamente. Se llama Cultura del Evangelio. Y la cultura del Evangelio es para todos los llamados. Cultura, ¿qué es cultura? Costumbres, creencias, modismos. Eso es una cultura. Conjunto de creencias, de costumbres, de modismos. Tal vez dices tú: es que yo no puedo tener un lugar de honor, es que yo no puedo tener un lugar de honra, yo no puedo, soy pobre, ni carro tengo. Pues te voy a decir algo: David no tenía nada, ni chanclas a lo mejor haber tenido. David solo era un pastor de ovejas, y me queda claro que había un rey y que vivía en un palacio y que tenía criados. O sea, sí había gente rica y había gente que no era rica. Y una persona que no era rico no debió ser a David. David solo pastoreaba ovejas, y de ahí Dios lo sacó para que llevarlo a un palacio. No sé dónde estás tú en este momento, en qué posición te encuentres, pero lo que sí sé es que si tienes algo para darle a Dios, es que si te has preparado para darle ese extra a mi Dios, Él te va a sacar de donde estás para llevarte a un lugar de privilegio. Pero Él no lleva a nadie que no le tenga que dar nada, porque Él es rey. Y ante un rey no se presenta con las manos vacías. Amén. Tú puedes salir de donde estás y estar en un lugar de privilegio si tú te preparas para darle lo mejor a Dios, a tu Dios. Una posición de honor,
otorgada por Dios es el mayor galardón. ¿Por qué? Porque te va a llevar en aumento. ¿Cómo? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. ¿Sabe por qué está escrito esto? Porque lo escribió un hijo de David. Un hijo de David que sabía que su padre era pastor de ovejas y su Dios lo hizo rey por 40 años. Salomón sabía cómo de no hacer nada te puede llevar hasta la cima. Y él, Salomón, un hijo de David, reinó sobre Israel también, sabiendo que el honor viene de Dios y que va en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Así que no te conformes. Yo no sé si hoy día estás en un lugar de privilegio, pero si lo estás, te puedo decir que Dios te va a dar mucho más, porque va en aumento. Filipenses 1:6 dice el apóstol, estoy seguro, es el apóstol, que el que comenzó en mí la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cánsate de ser el mismo de siempre. Cánsate, mejor di, el que me puede perfeccionar es Jesús. Dios te va a honrar si tú lo honras. Wow. Primera de Corintios 15:58. El apóstol diciendo de nuevo, hijos míos, amados, pero tienen que estar firmes. Firmes, no voy un domingo a la iglesia y llego a la 1 de la tarde nomás para la bendición y me voy. ¿Sabes por qué no llegas temprano? Porque menosprecias a Dios. Por eso. Pero no llegas tarde, ¿verdad? Al recital de tu hijo que va a tocar piano. Pues aquí se honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. No me cansaré de honrar a Dios porque Él me ha honrado a mí. Te lo digo con conocimiento de causa. No solo porque lo diga la palabra, y si no me hubiera pasado y lo dice la palabra, de todas maneras lo digo. Pero lo digo porque me ha pasado a mí. Hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo siempre que nuestro trabajo en el Señor no lo va a pagar. Vamos a tener recompensa, porque no es en vano. Todo eso era David, pero Dios tenía preparado para él algo más. Yo no sé qué es lo que tenga preparado Dios para ti, pero sí sé algo, que tiene algo más. Sí sé algo, que tiene algo más. Él está planeando revelártelo. Él está planeando concedértelo. Él está planeando dártelo si tú lo estás honrando. En los cielos están temblando por manifestar aquello que Él tiene para ti. Pues tú tienes que estar preparado para recibirlo. ¿Cómo? Trabajando, apacentando ovejas, como estaba Eliseo con las yuntas de bueyes, haciendo algo para Dios y para este país también, y hacerlo bien. ¿Qué es lo que lo llevó a la fama, David? ¿Qué que lo llevó a la cumbre? ¿Qué es lo que lo hizo famoso? Que hoy en día tú vas a Israel, Jerusalén es la ciudad de David. Ese hombre que amó a Dios todavía es la ciudad de David, que le dio ese lugar de honor, de honra tan poderoso. Lo que lo llevó a la fama, al honor, fue su actitud. Fue su actitud ante un desafío que se le presentó. El desafío en el valle de Elá. Yo no sé cómo se llaman tus desafíos, pero hoy te voy a enseñar cómo vencerlos para que te hagas famoso, para que Dios te dé ese lugar de honor, para ese lugar de privilegio, de renombre, y puedas hacer muchas cosas para Dios. Primera de Samuel 17:7 dice así: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Danim. También Saúl en ese entonces era rey, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y se paró un hombre alto, dice que de como de 6 codos su altura y su palmo, y empezó a dar voces a los escuadrones 17:8 de Israel, diciéndoles: ¿para qué se habían puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, el gigante, el Goliat?
y vosotros los siervos de Saúl, o sea, nada, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seráis nuestros siervos y nos van a servir. ¿Se fijan que todos piden servicio? Si los hombres piden servicio, ¿por qué no servirá a Dios? Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Miren, había una rivalidad muy grande entre los filisteos y los israelitas. Los filisteos adoraban otros dioses. Israel adoraba al Dios Todopoderoso. Los filisteos no se circuncidaban, no cumplían con la ley de Dios. Y los israelitas se circuncidaban, cumplían con la ley de Dios. Los filisteos querían robar territorio, empoderarse de territorio, que no adoraran a su Dios, los israelitas. Y muy seguido iban a la guerra contra Israel. En esta ocasión llevaban un gigante, Goliat, que amedrentaba a los hijos de Israel. Recuerdan que les dije que David trabajaba en la casa de Saúl, le iba a tocar el arpa, ¿verdad? Bueno, David ya había regresado con su padre, ya estaba en la casa de su padre con un objetivo. Había regresado a la casa de su padre a apacentar ovejas. Hijos tienen que ayudar en la casa con mamá y con papá, porque eso es bueno. Entonces, el papá, Isaí, se entera de la guerra y él tenía 3 hijos como soldados de Israel. Entonces se preocupó tanto porque dice en la Biblia la historia que por 40 días Goliat amenazaba a los israelitas, los amedrentaba. Entonces Isaí habló con David y le dijo: David, necesito que vayas a ver cómo están tus hermanos, necesito saber si están bien. Claro que sí, papá. David no se fue y dejó las ovejas ahí nada más. Dice que las dejó encargadas. Dejó bien encargaditas las ovejas y fue a ver cómo estaban los hermanos. Llegando ahí, llegó en el momento justo. Llegó en el momento ese jovencito, valiente, vigoroso, prudente en palabras. Jehová estaba con él. Llegó en el momento justo. Te digo algo, cuando haya momentos desafiantes, momentos importantes en la vida de alguien o en la vida de un país, lo que sea, y tú llegas a ese momento, trata de ser de bendición. David llegó en el momento en el que ese hombre, el gigante Goliat, estaba amedrentando a los hijos de Israel. Y dice 17:23, mientras él hablaba con ellos, David hablaba ahí con la gente. ¿Qué está pasando hoy? Explíquenme aquí. Dice que mientras él hablaba, he aquí que el paladín, o sea, ese gigante, se pone en medio de los 2 campamentos, 23, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Cuáles fueron esas palabras? Mándame uno que pelee conmigo. ¿No soy yo filisteo y ustedes los soldados de Saúl? Las mismas palabras. Entonces David, como vio que ninguno se movía y que todos estaban temblando de miedo, hizo algo. Dice: y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia, salían corriendo y tenían gran temor. Entonces David habló lo siguiente en el 26 a todos los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces en el 32 David le dijo a Saúl: no desmaye el corazón, mi rey, de ninguno a causa de este filisteo incircunciso. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir en contra de este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud.
¿Cuántas veces te han querido parar para que no salgas adelante de un desafío? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Ay, hombre, ahora quieres ser discípulo. ¿No estabas bien como estabas? No vas a poder. Así le decían a David: eres un muchacho, tú no vas a poder. El otro, mira, es un hombre de guerra desde su juventud. Muchachitas, muchachitos que quieren convertirse a Cristo a los 15, a los 16 años. Ay, y te dice a tu amiga: no vayas a la iglesia. ¿A poco ya te quieres bautizar? Espérate para tus 15 años. Y ya que pasa la fiesta, ya te bautiza, ya te conviertes a Cristo. O espérate, mira, ahorita es cuando está bueno, los 15 años, las fiestas. ¿Cuántos te han querido detener de no servir a Cristo? David no lo detuvo ni el mismo rey. Y le dijo David a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león y un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba la mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y entonces Saúl le dijo a David: ve, que Jehová esté contigo. 41. Y el filisteo venía andando como perro sin dueño, ¿verdad? Caminaba de un lado para otro y acercándose a David y su escudero delante de él. 42. El filisteo se acerca, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Muchos dan a tener en poco. A David lo tuvieron en poco. Ese gigante, dice, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: oye, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David le contestó y le dijo: mira, tú vas a venir a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios al que tú has provocado. Jehová te va a entregar hoy en mi mano, y yo te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y daré hoy los cuerpos, mira, yo soy el que los voy a dar, y daré hoy yo los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra va a saber que hay Dios en Israel. Me dio una idea el Goliat. El Goliat dijo luego el Goliat a David, 44, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Sabe una cosa? Así dile tú al diablo: ven a mí para que veas de lo que vas a servir. No te hagas compadre ni comadre del diablo. Dice la Biblia que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Mejor dile: ven a mí para que veas cómo te va a ir. Te voy a dar tu carne, y todo lo que provoques lo voy a dar para que se lo coman las aves del cielo y las bestias del campo. Para eso vas a servir. Propósito. Y sabrá, dijo David, toda esta congregación, que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Sabe qué significa esto? Si yo agarro una piedra y le doy con la piedra en la frente a una persona, ¿sabe qué va a pasar? Se va a caer hacia adelante, no, hacia atrás. ¡Pum! No fue la piedra la que le dio la victoria a David. Su actitud impresionó a Dios. Y cuando David soltó esa piedra al gigante y le pegó en la frente, ¿sabe qué hizo Dios? Lo aventó al piso y le dijo: estás derrotado ahora, porque es de Jehová la batalla, no es tuya. Lo que Dios quiere de ti es la actitud, que agarres la piedra y le des al gigante. ¿Sabe qué significa Goliat? Goliat en portugués significa puente, significa conexión. Tus gigantes son el puente que te va a llevar a la fama. Cuando te pares
lugar. Ponlo en su lugar. Cuando el pecado empieza a desafiarte, ponlo en su lugar. Porque cuando lo venzas, te hará famoso. Porque cuando lo venzas, Dios te hará famoso. Te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Qué hizo famoso a David? Que estuvo dispuesto a desafiar al gigante que se le pusiera enfrente. ¿Por qué? Porque estaba desafiando y provocando al Dios vivo. Enfrenta a tus gigantes y derríbalos. Derríbalos en el nombre de Jesús. ¿Estás listo? Enfrenta a tus gigantes y derríbalos con palabras prudentes y lleno de Dios. Nuevo Testamento. ¿Sabe qué hizo famoso a Pedro? No fue que caminó sobre el agua. Lo que le hizo famoso a Pedro fue la curación del cojo. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Él era famoso porque ahora tenía a Jesús. Cuando él caminó sobre el agua, Jesús estaba afuera. Pero cuando él curó el cojo, Jesús estaba dentro. Lo que te llevará a la fama es que Jesús anhela estar dentro. Para que cures cojos, sanes enfermos, hables con poder, seas un hombre, una mujer de triunfo, de éxito y te posiciones en el lugar que Dios tiene para ti.